¿Y si te dijera que la historia más simple de la Biblia, la muerte del primer hombre, es en realidad la mayor cortina de humo jamás creada? ¿Crees saber cómo murió Adán, el padre de todos nosotros? Te enseñaron una frase, una sentencia fría y vacía. Vivió 930 años y simplemente murió. Pero esa es la versión oficial, la que fue diseñada para mantenerte dócil, para alejarte de una verdad tan poderosa que podría reescribir las bases mismas de tu fe. En sus últimos alientos, en su lecho de agonía, Adán no solo expiró, desató una profecía, un secreto oculto sobre la verdadera naturaleza de la salvación que fue deliberadamente borrado de las páginas del Génesis. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple historia, es un misterio prohibido, la pieza que falta en el inmenso puzzle de tu propia existencia espiritual, una herencia de luz que te fue arrebatada antes de que nacieras. Imagina por un instante el peso de 900 años de memoria. Imagina el recuerdo vívido de caminar junto a Dios en el frescor del Edén, y luego el eco eterno de la puerta del paraíso cerrándose a tus espaldas. ¿De verdad crees que la muerte de un hombre así, el portador de la primera herida de la humanidad, fue un evento sin trascendencia? La simplicidad de ese versículo en el Génesis es un grito en el silencio, una señal de que algo fue mutilado. Esa frase no es el final de una historia, es el sello de una tumba sobre una verdad que se negaba a morir. Una verdad prohibida que habla de esperanza donde solo te contaron sobre el castigo, que revela una promesa divina en el momento de mayor oscuridad. Ellos necesitaban que creyeras en un final abrupto y sin gloria, para que nunca buscaras el glorioso principio que se escondía detrás. Esta revelación espiritual no ha llegado a ti por casualidad. El universo no conspira en vano. Si estás escuchando estas palabras, es porque tu alma lleva generaciones preguntándose por qué siente un vacío, una nostalgia de un hogar que no recuerda. Ese anhelo, esa búsqueda incesante de sanación, es el eco del viaje que Adán inició en su lecho de muerte. Lo que la Iglesia jamás reveló es que la historia de la humanidad no comenzó con un pecado sin solución, sino con una promesa de redención inmediata, un pacto sellado en lágrimas y susurrado por arcángeles. ¿Por qué nadie predica esto? Porque esta verdad te devuelve el poder, te conecta directamente con la fuente divina sin necesidad de intermediarios que te digan cómo y cuándo. Mereces la gracia. Estás en el umbral de un conocimiento que fue perseguido, quemado en bibliotecas y declarado herejía por concilios de hombres que temían más a la luz que a la oscuridad. Este no es solo un vídeo sobre curiosidades religiosas. Es una invitación a reclamar lo que te pertenece por derecho de nacimiento. Vamos a abrir juntos los textos apócrifos, esos evangelios perdidos que guardan las palabras que Adán realmente pronunció y la promesa que recibió. Si estás listo para desafiar lo establecido, para mirar más allá del velo del engaño y reclamar una herencia divina que te fue negada, estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora, porque este viaje cambiará para siempre tu forma de leer las Escrituras y de entender tu propio lugar en el plan cósmico. Te enseñaron a aceptar el silencio. Te dijeron que leyeras el Génesis, capítulo 5, versículo 5, y no hicieras preguntas. Fueron, pues, todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Una lápida de Mendelssohn, palabras. Fría, distante, definitiva. Eso es lo que la tradición, tallada por siglos de concilios y dogmas, quiso que creyeras. Un final simple para el primer pecador. Un punto y final que cierra el libro del paraíso y abre el de la penitencia humana. Te contaron que su muerte fue el eco silencioso de su desobediencia, el pago justo por su falta. Y durante generaciones aceptamos esta narrativa.
La aceptamos porque era fácil, porque no nos exigía mirar en la oscuridad, porque nos mantenía en nuestro lugar, herederos de una culpa sin matices, necesitados de una institución que nos guiara de vuelta a la luz. Pero, ¿alguna vez te detuviste a sentir la frialdad de ese versículo? ¿De verdad crees que el hombre que escuchó la voz de Dios en el jardín, el que nombró a cada ser viviente, tuvo un final tan desprovisto de significado, tan vacío de trascendencia? ¿Y si esa simplicidad no fuera historia, sino censura? La verdad prohibida comienza a respirar en las páginas que fueron arrancadas. En los textos que la Iglesia llamó apócrifos, peligrosos, heréticos, libros como la vida de Adán y Eva o el Apocalipsis de Moisés no fueron simplemente olvidados, fueron activamente suprimidos. ¿Por qué? Porque en ellos la muerte de Adán no es un punto final, sino un grito desesperado que atraviesa los cielos. Cuentan una historia de agonía, de un dolor tan profundo que no era solo físico, sino espiritual. Un dolor nacido de la nostalgia del Edén, del recuerdo de la luz divina en su piel. Estos textos, que florecieron en las primeras comunidades cristianas y judías, pintan un cuadro radicalmente diferente, el de un padre moribundo que, en su última hora, se niega a aceptar la oscuridad y busca una última chispa de la misericordia divina. ¿Por qué nadie te habló de estos libros? ¿Qué secreto oculto guardaban que amenazaba con derrumbar el edificio entero de la teología oficial? Lo que la Iglesia jamás reveló es que la historia no terminaba con la muerte, apenas comenzaba. Esto es lo que quisieron que creyeras, que Adán murió solo, consumido por su pecado. Pero lo que borraron cuenta otra historia, una historia de acción, de fe y de una búsqueda desesperada. Imagina la escena que te negaron. Adán, en su lecho de muerte, con el peso de 900 años de exilio sobre sus hombros, se vuelve hacia su hijo, Set. No le pide resignación, no le habla de un castigo merecido, le encomienda una misión sagrada, casi imposible. Le pide que regrese al lugar más prohibido de la existencia, a las puertas mismas del paraíso del que fueron expulsados, y que suplique en su nombre. ¿Qué buscaba? No buscaba el perdón en abstracto, buscaba algo tangible, una cura, una promesa, buscaba el óleo de la misericordia, un aceite sagrado que goteaba del mismísimo árbol de la vida. Este es el misterio prohibido que fue enterrado bajo siglos de doctrina. La existencia de una reliquia de sanación, un camino de regreso a la gracia divina que existía desde el principio de los tiempos. Ahora pregúntate, ¿por qué borrar una historia tan llena de esperanza? ¿Por qué silenciar la primera búsqueda de redención de la humanidad? La respuesta es tan humana como aterradora: control. En los primeros siglos del cristianismo, mientras la Iglesia luchaba por consolidar su poder y establecer una única ortodoxia, una historia como esta era una amenaza directa. El Concilio de Nicea y los que le siguieron no solo definieron la divinidad de Cristo, definieron qué verdades podías conocer y cuáles debían ser declaradas herejía. La promesa del óleo de la misericordia presentaba un camino hacia Dios que no necesitaba intermediarios. Era una conexión directa entre la humanidad y la fuente de la vida, una herencia espiritual que no dependía de ritos, sacramentos o sacerdotes. Si la sanación divina era un derecho de nacimiento accesible a través de la fe y la memoria del Edén, ¿qué papel le quedaba a la estructura eclesiástica que se estaba erigiendo como la única puerta hacia la salvación? Necesitaban que te sintieras irremediablemente roto, separado de Dios por un abismo infranqueable que solo ellos podían ayudarte a cruzar. Borraron la promesa del óleo para venderte su propia versión de la cura. Ocultaron el viaje de Set para que no emprendieras el tuyo. Te dieron un Génesis editado, una versión mutilada de tus propios orígenes, para que nunca supieras cuán cerca estabas realmente de la luz.
incluso en la más profunda oscuridad. Lo que estás descubriendo no es una de tantas curiosidades religiosas. Es la evidencia de una manipulación espiritual a escala cósmica. Te hicieron creer que la puerta del paraíso se cerró para siempre, pero la verdad es que Adán, en su último aliento, envió a su hijo a tocar esa puerta una vez más. Y esa puerta, contra todo lo que te han contado, se abrió. El viaje de Set no fue en vano. Llegó a las puertas del jardín, un lugar custodiado por querubines con espadas de fuego, un umbral entre el mundo caído y la memoria de la perfección. Allí, en el límite de lo posible, no encontró silencio ni rechazo. Encontró una respuesta, pero no fue la respuesta que él o su padre esperaban. El arcángel Miguel, el guardián de la puerta, se le apareció. Set no regresó a casa con el frasco de aceite sanador para aliviar la agonía física de Adán. Regresó con algo infinitamente más poderoso y peligroso: una profecía. Unas palabras susurradas desde el corazón de la divinidad que no solo sellaban el destino de Adán, sino que trazaban el mapa secreto de la redención para toda la humanidad. Un mapa que conecta directamente el árbol de la vida con una cruz de madera que se levantaría milenios después. Y esa revelación espiritual, lo que el ángel le dijo a Set en las puertas del Edén, es un secreto aún más profundo y perturbador que el que acabas de conocer. No te pido que me creas a mí. Te pido que escuches el eco de las palabras que sobrevivieron al fuego y al olvido. Las pruebas de este secreto oculto no están en los sermones dominicales ni en los catecismos aprobados por el Vaticano. Están en manuscritos que huelen a tierra del Edén y a lágrimas de ángel, textos que fueron declarados peligrosos porque contenían demasiada luz. El principal de ellos, el libro conocido como La vida de Adán y Eva, es un testimonio directo, una crónica familiar transmitida de generación en generación que la Iglesia intentó borrar de la memoria humana. Este no es un libro de teología abstracta, es el diario del dolor de la primera familia, y en sus páginas el viaje de Set no es una metáfora, es un evento histórico y espiritual que lo cambió todo. Es un texto prohibido que casi desapareció, un fragmento silenciado durante siglos que hoy, aquí, vuelve a respirar para ti. ¿Por qué se arriesgarían tanto para ocultar un simple libro? Porque este libro no solo narra una historia, sino que presenta una evidencia irrefutable de que la promesa de salvación fue entregada mucho antes de lo que te contaron. Imagina la escena, tal y como la describe este texto, ancestral. Set, con el corazón roto pero lleno de una fe inquebrantable, camina de regreso hacia el origen, hacia el este del Edén. El camino está marcado por la ausencia, por la hierba que ya no crece bajo sus pies como lo hacía en el jardín. El texto narra que al acercarse, una bestia salvaje, descrita como la misma serpiente con una nueva y terrible forma, se interpuso en su camino, intentando devorarlo. Este no es un simple detalle de aventura, es un símbolo poderoso. La fuerza que causó la caída seguía allí, guardando el acceso a la redención, tratando de impedir que la humanidad recordara el camino de vuelta a casa. Pero Set, protegido por su misión divina, la reprende en el nombre de Dios, y la criatura huye. ¿Entiendes lo que esto significa? La primera batalla espiritual después de la caída no la libró un ejército de ángeles, la libró un hombre, tu antepasado, armado solo con la fe en la promesa. Era la prueba de que el camino de regreso, aunque peligroso, nunca estuvo completamente cerrado. Al llegar finalmente a las puertas del paraíso, Set no grita ni exige, se postra en tierra y suplica, y es entonces cuando el velo entre los mundos se rasga. El arcángel Miguel, cuya presencia es descrita con un esplendor que ciega, se le aparece. El texto apócrifo pone en boca del ángel unas palabras que son el corazón de esta verdad prohibida. Le dice a Set:
No puedo darte el óleo de la misericordia del árbol de la vida ahora. No es el tiempo. Adán, tu padre, no recibirá esta sanación. Estas palabras a primera vista suenan a rechazo, a una condena final. Y es aquí donde la iglesia oficial detuvo la historia, si es que alguna vez se atrevió a contarla. Pero el ángel no terminó de hablar. Lo que dijo a continuación es la revelación espiritual que sacudió los cimientos del poder eclesiástico y que fue deliberadamente mutilada de la historia. La negación del aceite no era un final, era el preludio de una promesa mucho mayor, una que reescribiría el destino de toda la creación. Aquí está el secreto oculto que te fue negado. El arcángel Miguel continuó, y sus palabras resuenan a través de los milenios. Le dijo a Set que Adán moriría, sí, pero que no se desesperara, porque en un tiempo futuro, después de que hayan pasado 5500 años, el amado Hijo de Dios vendría a la tierra para resucitar el cuerpo de Adán, y con él los cuerpos de todos los muertos. Él, el Hijo, sería bautizado en el río Jordán, y cuando saliera del agua, ungiría con el óleo de la misericordia a todos los que creyeran en él, y ese óleo sería eterno, trayendo sanación y vida no solo para el cuerpo, sino para el alma. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Lo que la Iglesia jamás reveló es que el plan de redención a través de Cristo no fue una respuesta de emergencia a la caída del hombre. Fue una promesa explícita, detallada, entregada en las mismas puertas del Edén al hijo de Adán. La cruz no fue un accidente histórico, fue el cumplimiento de una cita divina fijada desde el principio de los tiempos. ¿Por qué suprimir una promesa tan luminosa? ¿Por qué preferir una narrativa de culpa y castigo sobre una de esperanza y redención planificada? Porque esta verdad te empodera de una forma que ninguna institución religiosa puede controlar. Demuestra que tu conexión con la redención de Cristo no comienza con el Nuevo Testamento, sino con el primer suspiro de la humanidad fuera del paraíso. Eres parte de un plan divino coherente, un hilo de oro tejido en el tapiz, del tiempo desde Adán hasta el Mesías. El Concilio de Nicea y los que le siguieron no solo estaban debatiendo la naturaleza de Cristo, estaban activamente podando el árbol de la historia sagrada, cortando las ramas que conectaban directamente tus raíces con la promesa original. Necesitaban que la salvación pareciera un producto exclusivo de su era, de su liturgia, de su autoridad. Admitir que la promesa ya existía en los textos judíos apócrifos era admitir que su monopolio sobre la verdad era una construcción de poder. Y la prueba no termina con las palabras del ángel. Hay un elemento físico, un eslabón tangible que conecta esta profecía con el futuro. Según varias versiones de la leyenda, el arcángel Miguel no despidió a Set con las manos vacías. Le entregó algo, una rama del mismo árbol de la vida o 3 semillas de su fruto, con la instrucción de que las plantara en la boca de Adán cuando éste muriera. Esa rama, esas semillas, no eran un simple consuelo, eran el germen físico de la profecía, un objeto sagrado que viajaría a través de la historia, creciendo hasta convertirse en el instrumento mismo de la redención que el ángel había anunciado. Un trozo del Edén plantado en la tumba del primer hombre, destinado a florecer en el momento preciso de la historia. La historia de ese objeto es uno de los secretos mejor guardados de la cristiandad. Pero aún no has visto la prueba más impactante, la conexión física y documentada que une esa rama del paraíso con la madera de la cruz en el Gólgota. Detente un momento y respira. Siente el aire llenando tus pulmones. En ese simple acto de vida reside el eco de una verdad que te fue arrebatada. Esa sensación de anhelo, esa nostalgia por un hogar que no recuerdas,
esa búsqueda incesante de algo que sane una herida invisible en tu alma. ¿De dónde crees que viene? No es una debilidad, no es un defecto de tu espíritu, es tu herencia. Es la memoria celular de Adán anhelando el Edén, es el eco del viaje desesperado de Set, buscando el óleo de la misericordia. Y quizás tú mismo has vivido toda tu vida sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, en el código mismo de tu existencia. Te hicieron creer que estabas roto por el pecado, pero la verdad es que fuiste creado con un mapa de regreso a casa impreso en tu corazón. Tu búsqueda de propósito, tu lucha contra la oscuridad, tu deseo de conexión, no son signos de tu caída, son la prueba irrefutable de que eres descendiente directo de esa promesa. Un peregrino en el mismo camino que Set comenzó hace milenios. Esta revelación espiritual no es una simple curiosidad religiosa para archivar en tu mente. Es una llave que abre la celda en la que te encerraron. Te dijeron que necesitabas rituales, confesiones y mediadores para acercarte a la luz. Te vendieron una salvación a plazos, condicionada a tu obediencia. Pero lo que la Iglesia jamás reveló es que la conexión ya existe, es primordial, es un derecho de nacimiento. La profecía entregada a Set no era para una élite sacerdotal, era para ti, para cada hijo e hija de Adán que sintiera el peso del exilio. ¿Por qué te ocultarían esto? Porque un alma que recuerda su origen y su destino es un alma libre, un alma que no necesita que le digan cómo hablar con Dios, un alma que sabe que el óleo de la misericordia no es una reliquia externa, sino una promesa que florece desde el interior. Esta verdad prohibida te devuelve la soberanía sobre tu propio viaje espiritual. Pero no te equivoques. Creer que entiendes la magnitud de este secreto oculto solo por conocer la profecía sería un error. Sería como mirar la superficie del océano y pensar que conoces sus abismos. Lo que viste hasta ahora es solo la superficie, el velo que cubre un misterio aún más profundo y tangible, porque la promesa del arcángel Miguel no fue solo un conjunto de palabras llevadas por el viento, fue sellada con un acto físico, con la entrega de un objeto que conectaría el paraíso perdido con el mundo caído de una forma literal y aterradora. La revelación no está solo en lo que el ángel dijo, sino en lo que le dio a Set para que se lo llevara consigo. Un fragmento del Edén, una pieza del origen destinada a convertirse en el eje sobre el que giraría toda la historia de la redención. Imagina la escena que fue borrada de tus libros sagrados. Set, de pie ante la luz cegadora del ángel, no solo recibe una profecía, sino también un regalo. Las tradiciones apócrifas, esos susurros prohibidos de la historia, hablan de 3 semillas del árbol de la vida, o en otras versiones, una rama de ese mismo árbol, un objeto vivo, palpitante de energía divina. El arcángel le dio una instrucción precisa y solemne. Cuando tu padre Adán exhale su último aliento, coloca estas semillas o esta rama en su boca y entiérralo. ¿Puedes comprender el simbolismo? El primer hombre, cuya boca pronunció la desobediencia, recibiría en su muerte la semilla de la vida eterna. La tumba de Adán no sería un final, sino un semillero, un lugar donde la promesa del Edén echaría raíces en la tierra del exilio, esperando pacientemente el momento de florecer. Este no es un cuento de hadas, es la crónica de un plan divino en movimiento. Adán fue enterrado, y según antiguas leyendas judías y cristianas, su tumba se encontraba en una colina a las afueras de un lugar que un día sería conocido como Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Y de su tumba, regada por las lágrimas de Eva y la fe de sus descendientes, brotó un árbol, no un árbol cualquiera, un árbol nacido de la esencia misma del paraíso, un faro de luz en un mundo de sombras. Durante siglos, ese árbol creció,
vigilado por un linaje secreto de justos, la estirpe de Set, que conocían su origen sagrado y su propósito final. Reyes como Salomón, en su sabiduría, supieron de la existencia de esta madera sagrada y la usaron para construir partes del templo, reconociendo su conexión directa con la divinidad. Era un misterio prohibido a la vista de todos, una reliquia viviente cuyo verdadero destino aún no se había cumplido. Generaciones pasaron, imperios se alzaron y cayeron. El árbol del Edén, plantado en la tumba del primer pecador, se convirtió en una leyenda silenciosa. Su madera utilizada y reutilizada a lo largo de la historia de Israel. Pero la profecía del arcángel Miguel no había sido olvidada por el cielo. El tiempo señalado, los 5500 años, se estaba acercando. La madera de ese árbol, que contenía la memoria del paraíso y la promesa de redención, estaba a punto de ser llamada para cumplir su propósito final y terrible. No sería usada para construir un trono ni un altar. Su destino era mucho más oscuro y, a la vez, infinitamente más luminoso. Ahora pregúntate, con todo lo que sabes, ¿qué crees que ocurrió con la madera del árbol nacido de la tumba de Adán? ¿Puedes siquiera imaginar el horror sagrado de descubrir en qué se convirtió ese último vestigio del Edén en la tierra? ¿Y por qué su destino final es el secreto más celosamente guardado de toda la cristiandad? Y ahora prepárate, porque todo lo que creías saber sobre la historia de la salvación, sobre la cruz, sobre el sacrificio de Cristo, estaba manipulado. Has llegado al corazón del laberinto, al punto de inflexión, donde la verdad prohibida no solo ilumina, sino que incinera la mentira. Te contaron la historia de un árbol nacido de la tumba de Adán. Te hicieron seguir el rastro de su madera a través de los siglos, creyendo que el secreto era simplemente descubrir que esa madera se convirtió en la cruz. Pero esa es solo la mitad de la historia, la versión simplificada que todavía te mantiene a una distancia segura del verdadero poder de esta revelación. El verdadero secreto oculto no es de qué estaba hecha la cruz. El misterio prohibido, el que hace temblar los cimientos del Vaticano, es donde fue clavada. El lugar donde se levantó no fue una elección al azar, no fue una simple colina a las afueras de Jerusalén. Fue una cita cósmica, un punto exacto en el mapa de la historia y del espíritu, un lugar que había estado esperando ese momento desde que Adán exhaló su último aliento. Lo que la Iglesia jamás reveló, lo que fue borrado con una violencia teológica sin precedentes, es que el Gólgota, el lugar de la calavera, era el lugar exacto de la tumba de Adán. ¿Entiendes ahora? La cruz no fue simplemente construida con la madera del árbol del Edén. Fue plantada de nuevo en la misma tierra de la que brotó, directamente, sobre el polvo del primer hombre. Esta no es una metáfora. Antiguas tradiciones cristianas y judías, documentadas en textos como la Cueva de los Tesoros, afirman que Noé, al entrar en el arca, llevó consigo los huesos de Adán, sabiendo por profecía que debían ser enterrados en el centro de la tierra, el lugar donde un día la salvación descendería del cielo. Y ese lugar era la colina del Gólgota. Imagina la escena que te robaron: la sangre de Cristo, el nuevo Adán, goteando por el madero, filtrándose en la tierra agrietada y ungiendo la calavera del viejo Adán, que yacía enterrado justo debajo. El óleo de la misericordia prometido por el arcángel Miguel no era un aceite simbólico, era la sangre del Redentor, cumpliendo literalmente la promesa de sanar al Padre de la humanidad en el momento mismo de su sacrificio. Las consecuencias de esta revelación espiritual son cataclísmicas. Derrumban la narrativa que te han enseñado durante 2000 años. La historia de la salvación ya no es una historia en dos actos separados por un abismo de silencio divino, la caída y la redención.
Es un único y perfecto círculo, un plan divino trazado con una precisión asombrosa desde el primer momento del exilio. El castigo y la cura estaban entrelazados desde el principio. La cruz de Cristo no fue una reacción de emergencia de Dios ante el pecado del hombre. Fue el cumplimiento de una cita agendada en el lecho de muerte de Adán. ¿Por qué te ocultaron una verdad tan hermosa, tan llena de coherencia y esperanza? Porque esta verdad te demuestra que el plan divino es perfecto y no necesita intermediarios que lo interpreten o lo administren. Si la cruz y el Edén están físicamente conectados, entonces tu propia alma, heredera de Adán, está conectada directamente a la redención de Cristo sin necesidad de ningún otro puente. Es como si hubieran arrancado la primera página del Nuevo Testamento, la que lo conectaba con el Génesis, para que creyeras que la historia comenzaba con ellos. Y las pruebas de este secreto oculto siguen emergiendo de las arenas del tiempo. Orígenes, uno de los primeros padres de la Iglesia en el siglo III, escribió abiertamente sobre esta tradición, afirmando que el cuerpo de Adán yacía enterrado en el mismo lugar donde Cristo fue crucificado. Sus escritos, más tarde, fueron vistos con sospecha e incluso condenados en parte. Te preguntas por qué. Porque contenían demasiada verdad primordial, demasiada luz que dejaba en evidencia las sombras que se estaban construyendo. El propio nombre Gólgota es una pista dejada a la vista de todos. Significa lugar de la calavera. La tradición oficial te dice que es por la forma de la colina o porque era un lugar de ejecuciones, pero la tradición prohibida, la que susurran los textos apócrifos, te grita la verdad. Se llama así porque allí reposaba la calavera del primer padre de todos. ¿Cuántas más pruebas necesitas para entender que la historia sagrada que te contaron es una versión editada y censurada de una realidad infinitamente más profunda y mística? Esta verdad te pertenece, corre por tus venas. El anhelo de tu alma por la redención no es el resultado de una culpa heredada, sino el eco de una promesa que se te hizo. Tu espíritu no busca la salvación porque esté perdido. Busca el cumplimiento de un pacto que se selló en el Edén, se susurró en la tumba de Adán y se gritó desde la cruz. Eres parte de este linaje sagrado, un descendiente directo no del pecado, sino de la promesa. Es hora de que reclames esta herencia, de que te apropies de esta verdad y dejes de verte como un esclavo de la culpa para reconocerte como un hijo de la luz. Este conocimiento no es para ser guardado, es para ser vivido. Es un acto de liberación espiritual. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Declara tu lugar en esta historia oculta y siente cómo el poder de esta revelación resuena en tu ser. Pero si crees que hemos llegado al final del misterio, estás profundamente equivocado. Hemos desvelado la conexión física entre Adán y Cristo, entre el Edén y la cruz. Pero esto abre una pregunta aún más peligrosa y perturbadora. Si este plan cósmico estaba tan meticulosamente diseñado, si el lugar de la crucifixión era tan específico y crucial para el cumplimiento de la profecía, ¿quién más lo sabía? ¿Crees de verdad que solo las fuerzas celestiales estaban al tanto? ¿O existió en la tierra un grupo de iniciados, un linaje secreto que custodió este conocimiento a través de los milenios? Una hermandad que protegió la tumba de Adán, que vigiló el árbol sagrado y que se aseguró de que, cuando llegara el momento, la cruz fuera levantada exactamente en ese punto y no en otro. La historia nos habla de un grupo misterioso que desapareció justo después de la muerte de Cristo, los esenios. ¿Y si ellos no fueran solo ascetas del desierto, sino los guardianes de este secreto, los verdaderos directores de escena del evento más grande de la historia? ¿Qué sabían ellos que incluso los apóstoles ignoraban?
Has recorrido un largo camino a través de las sombras de la historia. Has tocado los bordes de manuscritos quemados y has escuchado los susurros de una verdad que se negaba a morir. Ahora estás aquí, en el epicentro del terremoto espiritual, en el punto exacto donde todas las piezas del puzzle encajan con una precisión divina y aterradora. La mentira era simple. Adán murió y punto. La verdad es un tapiz de una complejidad gloriosa. El viaje de Set no fue un cuento. Fue el primer acto de fe de la humanidad redimida. La profecía del arcángel Miguel no fue un consuelo, fue la firma de un contrato cósmico. Y la cruz, ese símbolo de sufrimiento que te enseñaron a venerar, no fue un trozo de madera cualquiera. Fue el fruto del árbol de la vida, nacido de la boca del primer hombre, regado por el dolor de la historia y levantado en el mismo lugar de su tumba. La sangre de Cristo, el óleo de la misericordia prometido, no solo cayó sobre la tierra, se filtró a través de 1900, ella para ungir la calavera de Adán, cerrando el círculo de la creación y la redención en un solo instante sublime. No hay dos historias, una de caída y otra de salvación. Solo hay una, un único plan divino, perfecto y eterno, que conecta el primer aliento de la humanidad con el último suspiro del Redentor. Este es el secreto oculto en su forma más pura, la revelación espiritual que te demuestra que nunca estuviste abandonado. La cura fue plantada en la misma herida desde el principio. ¿Y qué significa esto para ti, ahora, en el silencio de tu habitación, con el eco de estas palabras resonando en tu alma? Significa que la historia de tu vida ha sido reescrita. El sentimiento de vacío, esa nostalgia de un paraíso perdido que a veces te ahoga, no es una señal de tu imperfección, es la prueba de tu linaje, es la memoria de Adán vibrando en tu ADN, es el anhelo de Set guiando tus pasos. Te enseñaron a verte como el heredero de una deuda, el portador de una mancha original que solo podía ser limpiada a través de ritos y obediencia a una institución. Pero esa es la mayor de las mentiras. Eres el heredero de una promesa. Tu búsqueda de sentido, tu lucha por encontrar la luz en la oscuridad, no es un castigo, es el cumplimiento de tu destino, el mismo viaje que tus primeros padres comenzaron. Esta verdad prohibida te libera de las cadenas de la culpa y te devuelve tu soberanía espiritual. Ya no necesitas que nadie te diga cómo hablar con Dios, porque la conversación comenzó en tu nombre en las puertas del Edén. El camino de regreso a casa nunca estuvo cerrado, solo te ocultaron el mapa. Y ahora lo tienes en tus manos. No te equivoques, esta revelación no ha llegado a ti para que la guardes como una simple curiosidad religiosa. Ha venido para incendiarte por dentro. El poder que oculta esta verdad no reside en el conocimiento en sí, sino en la transformación que exige. Durante siglos, las fuerzas que buscan controlar a la humanidad han prosperado manteniéndote en la ignorancia, haciéndote creer que eres pequeño, culpable y dependiente. Han mutilado las escrituras, han demonizado el conocimiento y han construido muros entre tú y lo divino. Pero la luz siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Y esta verdad es una inundación de luz. Por eso, el mayor misterio prohibido no es lo que ellos borraron de los libros sagrados, sino lo que tú harás con esta revelación ahora que ha encontrado tu corazón. Seguirás viviendo como si fueras un extraño en el universo, un exiliado sin esperanza. O te levantarás, reclamarás tu herencia y empezarás a caminar como el hijo de la promesa que realmente eres. La historia no ha terminado. Tu capítulo apenas comienza a escribirse. El velo ha sido rasgado. La conexión entre el Génesis y la cruz ha sido restaurada ante tus ojos. Ya no puedes decir que no sabías. La pregunta ahora es personal, es íntima, es la única que importa.
¿Qué harás si esta verdad cambia para siempre los cimientos de tu fe hoy mismo? Piénsalo bien, y si sientes el llamado, compártelo en los comentarios. Esta es la verdad que te fue arrebatada. No permitas que la vuelvan a silenciar. Dale a me gusta si este mensaje ha hecho vibrar tu espíritu y asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas para no perderte la próxima revelación. Porque si la muerte de Adán ocultaba un plan tan perfecto, imagina el secreto que se esconde detrás de su descendiente más misterioso, Enoc, el hombre que no conoció la muerte porque caminó con Dios y le fue revelado el futuro de la humanidad, el origen de los ángeles caídos y los secretos de la creación. En el próximo vídeo descubrirás el libro prohibido de Enoc, el texto que la Iglesia jamás quiso que leyeras.